se hizo allí. Después de eso, terminé la carrera, hice proyecto fin de carrera y cuando terminé me incorporé directamente al GMV en el 2002. Me incorporé en el mismo sitio, en el sistema de dinámica de vuelo, trabajando con satélites geoestacionarios, también en Fortnite y TCRTK, implementando el nuevo sistema que estaba desarrollando GMV en ese momento, Focus Suite, que es la herramienta principal para el tema de centros de control que vende y que ha evolucionado a lo largo de estos 20 años muchísimo. Tras los geoestacionarios, me pasé al centro de control del ATV. El ATV, no sé si os sonará, era un vehículo de transferencia automática que desarrolló Europa para hacer transporte de cargamento a la estación espacial. Era completamente autónomo, podía funcionar sin control, porque por supuesto tenemos un centro de control para vigilarlo, que era en lo que trabajaba. Pero era una pena porque era muy avanzado, solo se lanzaron 5. Hubo planes para intentar desarrollar una misión tripulada con una nave tripulada con esto, que nunca fructificaron, pero podemos decir que la ATV vive, la lucha sigue, porque la experiencia que se acumuló aquí está ahora en el módulo de servicio de la nave Orión, que llevará astronautas a la Luna con la misión Artemis. Después de esto, ya del sistema de dinámica de vuelo, pasé al análisis de misión. Empecé como jefe de proyecto en varios proyectos, misiones Copernicus, otros Earth Explorer, distintos tipos de misiones interplanetarias, hasta que me hice jefe de sección hace unos cuantos años, la verdad que ya no me acuerdo cuándo, y tenemos un equipo ahora bastante numeroso, somos 9 personas entre España y Polonia desarrollando análisis de misión. Entonces, ¿en qué consiste el análisis de emisión? Bueno, si lo buscáis podréis encontrar definiciones bastante técnicas y formales como esta, que es muy correcta, pero que no voy a leer ni meterme con ella, porque desde mi punto de vista, el análisis de emisión se explica un poco más de una forma de vista, de un punto de vista práctico. ¿En qué consiste? Partimos de una serie de requisitos que nos dan los clientes, los científicos, los usuarios. Esos requisitos tienen que analizarse y convertirse después en esto. En un satélite que lanzas a una órbita determinada con el combustible que tiene que llevar para realizar la misión que tiene que realizar. Esto es el lanzamiento, de hecho, de un satélite en el que estuvimos trabajando, el Sentinel-1A de la constelación Copérnico. Bueno, pues la órbita a la que la lanzan fue definida por el equipo en que trabajamos en análisis de emisión. Fijaos bien en este lanzamiento porque no veréis muchos como estos. Esto es una Soyuz lanzada desde la Guayana Francesa. Después de la invasión de Ucrania, Rusia se retiró unilateralmente de la Guayana, así que ya no hay más lanzamientos de Soyuz desde allí. Esto es una rara avis. Entonces, ese es el satélite Sentinel-1A y cuando llega a su órbita de inserción, el cohete la coloca allí. Pues, en qué órbita vuela y cuáles van a ser las prestaciones que consiga se han definido mediante el análisis de emisión. Está un poco acelerado. Bueno, supongo que habréis visto, y si no, pues lo voy a decir en esta charla, cuáles son las fases, principalmente estas son como lo define la ESA, que tiene una misión espacial. La fase 0 es de identificación y evaluación, llegan unas cuantas ideas, tienes que ver qué tal poder dar servicio a esas ideas. Luego en la fase A es de viabilidad, unos análisis un poco más detallados para ver si la misión es realmente factible, principalmente desde un punto de vista tecnológico, pero también del servicio que tiene que dar. En la fase B, en definición preliminar, quizás se pueda empezar a fabricar algo ya muy puntual, pero todavía podría ser que la misión no saliera adelante. Y en la fase C de definición detallada ya se empieza con la fabricación de verdad. En la fase D es la calificación y producción. El lanzamiento define el comienzo de la fase E, que es de utilización. Y al final de la vida útil llegaría a lo que se llama como la fase F, que es la baja o la deorbitación o la retirada del satélite de funcionamiento. El análisis de emisión funciona en todas las fases. Es muy activo en la fase 0 porque todavía estamos en puntos teóricos definiendo prácticamente todo de la misión. A medida que las misiones van avanzando, que las fases van avanzando, son cosas más detalladas, más particulares de la misión, más precisas, y en el momento de la baja pues ya no hacemos nada, aunque hemos definido cómo tendría que retirarse el satélite en ese momento. Entonces, ¿cuáles podrían ser las fases que realizamos en un análisis de emisión orientado a la observación de la Tierra? Bueno, empezamos con un análisis de requisitos. Los científicos, los usuarios han definido qué necesitan. No solamente en lo que atañe al análisis de emisión, como cobertura, revisita,
latencia de datos, SWAT que puedan necesitar. No solamente eso, sino que pueden ser cuestiones estructurales o térmicas, mecánicas. Todos esos requisitos hay que podarlos, medirlos, ver cuáles son los que afectan al análisis de emisión y empezar a analizar cuáles son las consecuencias de los mismos. Entonces ya se empieza a hacer el análisis. Por ejemplo, podemos tener una limitación de apertura del instrumento, podemos tener requisitos en distintos puntos en el ecuador, en distintas latitudes. Bueno, pues analizamos un conjunto de órbitas. Al principio, en las fases de cero y fase A, un número bastante significativo de órbitas, analizamos sus prestaciones y entonces vemos cuáles son de esta ristra, cuál puede funcionar mejor. Se puede elegir una, se pueden elegir varias, que pasan a refinarse y analizarse con más detalle. Los análisis de cobertura y revisita son también de los primeros que se hacen. Lo que tienes que analizar es qué tal se comporta ese satélite en esa órbita con ese instrumento. Se van a conseguir los requisitos que se necesitan, se va a observar todo el globo, o se va a observar en el tiempo que se tiene que observar. Bueno, pues esto es lo que analizamos en este punto. A veces puede ser que sea en un ciclo orbital o puede ser que sea acumulado a lo largo de varios ciclos, como veríais en este segundo plot. Pues depende un poco de la misión, hay bastante variabilidad. Después lo que necesitamos es analizar el delta V. ¿Cuánto combustible vamos a tener que llevar en el satélite? A día de hoy, de momento, no hay gasolineras en el espacio. Puede que las haya en un futuro medio. Pero ahí, bueno, entonces tienes que salirte ya con lo que necesites de casa. Entonces hay que analizar las distintas situaciones en las que tienes que maniobrar. Por ejemplo, los errores de inyección. El cohete que vimos antes, que colocaba el Sentinel-1, no te lo deja exactamente en la órbita. Hay cierta variabilidad, hay ciertos errores. Bueno, pues eso lo tienes que conocer. Luego, durante la vida del satélite te afectan perturbaciones. En baja órbita, la resistencia atmosférica es muy importante. Aunque estemos a 500 kilómetros de altura, pues hay un remanente de la atmósfera que te afecta, te va frenando y te cambia la órbita. Tercer cuerpo, mareas oceánicas, mareas solares, sólidas. Todo eso te afecta a tu órbita y tienes que compensarlo para seguir en tu órbita nominal. ¿Qué más? Maniobras de evasión de colisión. Claro, ahora ya sabéis, la basura espacial es un gran problema. Bueno, pues se prevé ya con tiempo que tengas que hacer maniobras para evitar colisionar con otros objetos. Y por supuesto, la baja de satélite. La basura espacial es un problema, hay que intentar ser un buen ciudadano y retirar tu satélite de en medio en el menor tiempo posible. Bueno, pues esa estrategia, por supuesto, necesita combustible y tenemos que evaluar. Después también, cobertura de estaciones. ¿Cómo vamos a descargar los datos? Está guay que pongamos la misión arriba, pero los datos tienen que llegar a la Tierra de alguna forma y tienen que llegar en una parte que está relacionado en unas condiciones de no saturar la memoria a bordo y de latencia de datos. Latencia de datos es el tiempo que pasa entre que observas algo y lo descargas. Antes, pues podían pasar días y no pasaba nada. Ahora se necesita que esos datos se descarguen cada vez más rápido. Son modelos son más necesarios, necesitas que se descarguen más rápido, la latencia es cada vez más importante, eso influye en la selección de estaciones que tienes que poner. Y luego realmente cada misión tiene sus elementos específicos. Esto es un poco genérico, pero luego cuando te metes en una misión en concreta vas a tener análisis particulares que tienes que hacer. Puede ser que tengas un contacto con un satélite en geoestacionario, que valga de relay para descarga de datos. Esto es para misiones que tienen un alto porcentaje de información. O aquí pues, analizamos ya en una fase bastante avanzada cómo impactaba el Sol en un difusor del satélite, porque impactaba en la disipación termal. Bueno, pues todo eso lo mirábamos. O tenemos ya unos cuantos satélites que su calibración, porque la calibración del instrumento es una parte muy importante, la realizan mirando a la Luna. Es un satélite que mira a la Tierra, es más lógico que mira a la Luna para calibrarse. Bueno, pues eso lo hacen, 180 grados, miran a la Luna. Y aquí veíamos cómo pasaba la Luna por el instrumento para la calibración. Coberturas teniendo en cuenta o no la nieve. Cualquier cosa que considere. Para un satélite óptico, por ejemplo, pues las nubes te pueden afectar. Cuando tú tienes una imagen y está nublado, no te vale nada. Un 100% de nubes no vale nada en la imagen. Entonces, necesitas realmente que el cielo esté despejado. Después analizamos con base de datos de nubes cuáles eran las posibilidades de que tuviéramos una imagen. O, bueno, esto lo añadí un poco para, estas aquí, es para mostrar que, aparte de observación de la Tierra, también hacemos otros análisis. Esos eran unos CubeSats que habrían volado con la misión AIM, que se llama ERA, si hubiera volado antes de DART, para analizar el impacto con Didymos. En vez de acercar AIM, que hubiera corrido peligro tras la colisión, te acercabas a los CubeSats, que eran sacrificables, y con eso se hacía la observación del impacto con más detalle. O aquí pues analizamos un satélite
Un telescopio que iba a Lagrange, que han hablado antes de él, Plato. Bueno, pues aquí estamos analizando el final de la vida de Plato, cuál era su estabilidad al final de la vida, si había riesgo que volviera a entrar en la órbita terrestre. Bueno, pues todas esas cosas las analizamos. Entonces, ¿cuál puede ser la secuencia normal de un análisis de emisión? Bueno, pues lo normal es que empieces con un análisis de requisitos, con análisis de requisitos hagas unas selecciones de órbitas que estarán basadas en la cobertura y revisita, te haces ángulos y instrumentos, haces un análisis de delta V, haces el análisis de estaciones, de memoria y latencia, de un subset de órbitas, y con esto defines una o dos o tres órbitas que son con las que más o menos vas con la misión a que sea selección. Bien, este es el proceso esperado. Este es más bien el proceso real. Empiezas con el análisis de requisitos y haces tu primera selección de órbitas. Llegas y haces tu análisis de delta V. Y entonces vuelves al cliente y le comentas, mira, hemos seleccionado estas órbitas, tenemos estos instrumentos que necesitamos y este delta V. Y dice, bueno, es que el instrumentista me dice que estáis volando demasiado alto, necesito que voléis más bajo y este delta V no nos vale. Bueno, pues volvemos a seleccionar unas órbitas que valgan para esto. Hay mucha interrelación, esto es un sistema. El análisis de emisión tiene que hablar con plataforma, con instrumento, con todas las distintas partes del satélite, con los depósitos de combustible, con el peso. Luego hay que ver si cabe un cohete. Hay mucha interacción. Entonces pasamos a las estaciones de tierra para intentar verlo. ¿Y qué nos pasa? Saturamos la memoria. No nos vale. Hay que buscar otra selección. No pasa nada. Pero ya vamos quedando en alguna órbita que ya funciona. No pasa bien. Esto va progresando. Entonces ya llegamos a la memoria y latencia. Demasiada latencia. Hay que volver a revisarlo. Pues nada, otra nueva selección de órbita, volvemos a hacer todos los análisis, pero ya está todo bien, ya podemos seleccionarlo. Ah, no, nos da una nueva versión de los requisitos. Esto pasa mucho. Pues nada, hay que volver a hacerlo todo y ya con suerte, pues, bueno, con suerte, cualquiera de estos procesos se puede repetir n veces durante un análisis de emisión normal. ¿Vale? Esto es lo esperable. Bien. Entonces, los Earth Explorer 11. ¿Qué son los Earth Explorer 11? Los Earth Explorer 11 son parte de las misiones de observación y de ciencia de la Agencia Espacial Europea. Aquí tenéis una ilustración de la agencia de cuáles son los satélites que tienen ahora mismo para ciencia y observación de la Tierra. De meteorología, ligados a Copérnicus, que es el programa de observación de la Tierra de la Comisión Europea, y los de ciencia específicamente. Aquí están los Earth Explorer 11, por aquí tenéis varios de los Earth Explorer anteriores. Estas son todas las misiones que la ESA ha tenido en observación de la Tierra. Bueno, pues los Earth Explorer forman parte del Living Planet Program de la ESA. La ESA tiene dos grandes programas, que son el Cosmic Vision, que son ciencia fuera de la Tierra, y el Living Planet. Los Earth Explorer son una parte del Living Planet que sirven para abordar desafíos científicos. De hecho, tienen dos tipos de misiones, Opportunity y Core. Las Core son como las principales y las Opportunity las consideran para elementos más en el límite de la ciencia y de la tecnología para intentar averiguar su viabilidad y tomar esos medios. Aquí tenéis la lista de los Earth Explorer que ha habido ahora. Y estos son los Earth Explorer 11. Hay 4 ahora mismo porque está definiendo cuál sería el Earth Explorer que se va a elegir. KERT, Nitrosat, Wyvern y SISTAR. KERT es para estudiar la atmósfera y va a mirar al limbo atmosférico siguiendo a otro satélite. En Nitrosat va a buscar analizar cómo se comportan distintos compuestos de nitrógeno en la atmósfera. Wyvern, analizar el viento en las nubes mediante un LIDAR de ultravioleta, y SISTAR para estudiar las corrientes oceánicas. O sea, 4 misiones realmente muy diferentes y las 4 bastante interesantes desde el punto de vista científico. ¿Qué ha pasado hasta ahora? La ESA lo primero que hace con los Explorer, sea cual sea, es hacer una llamada de ideas. Pide a la comunidad científica y a usuarios que den qué necesitan, qué nuevas medidas necesitarían tomar para sus modelos, para sus estudios. Con esas ideas, normalmente en el CDF de la ESA se analizan, hay una especie de prefase 0 y de ahí se seleccionaron estas 4 que ahora han pasado a analizarse en la fase 0, que es lo que hemos hecho durante el último año y un poco. Entonces, la ESA lo que hace es procesos competitivos. Ya estas 4 misiones están compitiendo entre sí, las 4 además tienen 2 consorcios intentando desarrollarla. Normalmente los consorcios que hemos tenido en estos 4, pues es Airbus, un Airbus, un sabor de Airbus haciendo la plataforma y otro sabor de Airbus haciendo el instrumento. Y en el otro consorcio normalmente Thales o OHB
jugándose a los datos quién hace plataforma y quién hace instrumento. Nosotros los de GMV hemos tenido la suerte en estos Explorer de trabajar en 6 de los 8 consorcios haciendo el análisis de emisión. O sea que es algo que nunca habíamos hecho hasta ahora, es un éxito sin precedentes. Aquí enseño un poco lo que hemos analizado en estas misiones. En KERT, por ejemplo, que la órbita ya estaba definida, bueno, pues era una parte que no teníamos que mirar, pero era más importante ver las prestaciones del instrumento, cómo teníamos que diseñar el instrumento para que pudiera realizar lo que tenía que hacer. En Wyvern, aquí era bastante distinto, porque sí que había una cierta variación. Sé que sabía que quería volar a 500 kilómetros, pero había bastante variación en la altura. Entonces se hizo un análisis muy detallado de cómo se comportaría el satélite en un rango de altura alrededor de 500 kilómetros. También, como tiene un instrumento rotatorio que va girando todo el rato, pues cómo afectaba eso al coeficiente de resistencia, que tenía una evolución así como de Batman, básicamente. En Nitrosat, en cambio, tenía 2 instrumentos, que es algo relativamente común, pero este era uno óptico y otro infrarrojo. Entonces, las necesidades son distintas. En óptico solo puedes observar cuando te está iluminando el sol lo que estás observando. En infrarrojo te da igual, puedes observar de día y de noche. Entonces, las necesidades de los instrumentos eran contradictorias. Había que intentar encontrar una misión, una órbita que satisfaciera a los dos. Estuvimos mirando, por ejemplo, también cómo evolucionaba la hora local o esto. Normalmente son órbitas asíncronas las que estudiamos, pero luego las conoceréis. Aquí, por ejemplo, la inclinada, que las observaciones en una inclinada eran completamente diferentes. O en SISTAR, aquí, como decía, lo interesante era estudiar el mar, sobre todo cerca de las costas. Entonces, claro, era un trozo de mapa bastante peculiar que daba mapas de revisita curiosos, pero lo importante, por ejemplo, era el duty cycle, cómo se comportaba el instrumento en cada órbita, cuánto tiempo necesitaba. Era muy exigente en potencia, con lo cual habría que analizar eso bien. Bien, pues hemos terminado la fase 0, hemos analizado las 4 misiones y todos los consorcios. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues la semana que viene en Bucarest, en Rumanía, tiene lugar el User Consultation Meeting. Aquí la ESA, los 4 equipos de la ESA que coordinaban las 4 misiones van a presentar, y los científicos van a presentar las bondades de cada una de esas misiones. Y un equipo va a definir 2 de estas 4 misiones para que pasen a fase A y B1. Aquí estaré la semana que viene viendo cómo se pelean. Y después, ¿qué tenemos que hacer después? Pues después de la fase AB1, solo puede quedar una de estas misiones, que será la que se siga desarrollando y se acabe lanzando. Y ya está.